Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde unas montañas cercanas a San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo 24 de mayo del año 2026. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. El tema de hoy que vamos a tratar, mis queridos hermanos, es un tema muy actualizado, muy del día y muy real. El tema de este sermón se llama "Sabemos que un ídolo nada es". Y lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8 y en el versículo 4. Pero hay que hacer una aclaración muy importante. Hermanos míos, si bien es cierto, nosotros los cristianos evangélicos no adoramos ídolos, imágenes, no adoramos figuras, no adoramos dibujos, no adoramos esculturas en madera, en piedra, en hierro, en cualquiera forma. Total, las escrituras los maneja ese tipo de ¿cómo le diría yo? De figuras de yeso, de barro, de aluminio, cualquiera sea, que las gentes de algunas otras confesiones de fe, fíjense qué respetuoso estoy haciendo, de otras confesiones de fe, la adoran, les cantan, les hacen fiesta, les hacen oraciones, les dedican un día en el año. Hay ciertos lugares, especialmente aquí en El Salvador, que cada pueblo, cada ciudad tiene una figura de esa que los representa como que son de ella, de esa figura. Pues bueno, el tema que estamos viendo hoy pues, es delicado, pero en cuanto a los ídolos, hay ídolos del fútbol, del cine, del baile y todo eso. Pero nos estamos refiriendo hoy a los ídolos, esa figura que acabo de describir. Eso está bien impregnado, pero bien impregnado en una confesión de fe que usted ya la reconoce. Mire, vamos a leer primera carta a los Corintios en el capítulo 8. Y dice en el versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, sabemos quiénes son. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Qué interesante esto. En el tiempo que está hablándole Pablo a los Corintios, los sacrificados a los ídolos eran que algunas veces la carne que se ofrecía a los ídolos se vendía después de lo que sobraba, lo vendían en el mercado. Algunos cristianos de esa época consideraban que el comer esa carne implicaba idolatría. Pero otros cristianos de esa época consideraban que su conocimiento como cristianos, o sea, que lo que sabían de que los ídolos no son nada, les capacitaba para comer de ella, sin que les afectara. Pablo les dice que aunque tengamos conocimiento, aunque sepamos de eso que estamos hablando, no obstante, sobre todo el amor hacia los creyentes débiles o de las gentes que eran idólatras, el amor debe estar por encima de lo que nosotros ya conocemos. Entonces quedamos claros pues que nosotros los cristianos evangélicos no adoramos ídolos, no adoramos ni figuras, ni ningún dibujo, ni nada, y sabemos que un ídolo no es nada, esa figura que no es nada, no hace nada y no es nada. Entonces, pero nosotros lo sabemos, pero lamentablemente usted lo sabe, ¿verdad? Hay gentes que por su idolatría, por su ignorancia acerca de estas cosas, sacrifica. En este tiempo ya no, pues, pero no es que sacrifica carne, sino que le dedican un día, le dedican alabanzas, oraciones, penitencias,
procesiones y una serie de cosas a los ídolos, o sea, a las figuras de yeso, de hierro, de madera, de mármol, de piedra y todas esas que usted ya conoce. Entonces, para esta época que está hablando Pablo a los Corintios, debemos de entender que quienes eran idólatras tremendamente eran los griegos y los romanos. Pero fíjense que estamos en el 24 de mayo del año 2026 y todavía hay idólatras. Y no son romanos ni griegos, sino que la religión tradicional les ha insertado en el corazón y en la mente ese conocimiento de sus ídolos, que ellos le llaman figuras. Pero son figuras de ¿qué? De un ídolo, que ya lo acabamos de describir. Entonces, pues, los griegos y los romanos en esta época adoraban dioses extraños, pero también creían en la existencia de muchos espíritus malignos. Creían que los espíritus malignos trataban de invadir a los seres humanos y para ellos se pegaba a la comida, o sea, la dedicaban la comida antes de ser consumida. Se le dedicaban al dios este, a la diosa esta y a este y lo otro. Hoy pues usted sabe que mucha gente y muchas oraciones se las dedica a esta, a este otro, a San, a Santa, a tal o cual. Ya cuando sabemos que eso no es nada, esos son inventos de los hombres, imposiciones que la religión tradicional les ha puesto a sus devotos. Pero bien, entonces ya nosotros tenemos este conocimiento. ¿Y cómo hacemos para transmitirle a estas gentes que no han todavía no han conocido la verdad? La verdad es Jesucristo. No es ninguna religión, ni ningún edificio, ni ningún grupo religioso. La verdad es Cristo. ¿Saben qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, claro está, eso nosotros lo sabemos, pero quizás mucha gente que todavía adora y venera esas imágenes no lo sabe. Bien, dice en el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y eso es para nosotros. Si nosotros sabemos de que esto que estamos hablando es una verdad bíblica en cuanto a la idolatría, que nosotros no la practicamos ni la fomentamos, esto quiere decir que si lo conocemos, debemos de ser hermanos míos y amigos, especialmente para los amigos no creyentes, que no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, el único. Pero igual, si este video sirve como de orientación a aquellos que todavía no han conocido la verdad, es un momento oportuno. Entonces, dice en el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si usted ama a Dios, Dios lo conoce a usted. Entonces, ese conocimiento ya lo sabemos, ya lo tenemos entendido. Mire, hoy dice Pablo aquí a los Corintios, versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Mire, ahí está el golpe a la mentira con la verdad enfrente. Acerca pues de esos sacrificios y oraciones, penitencias, esto y lo otro que le hacen a tal o cual, la Biblia lo considera ídolo. La gente aquí le considera figura, esto y lo otro, tienen altares, tienen flores, tienen cánticos, eso. Y hay algunos que hacen el día del santo, del pueblo, de la ciudad, hacen tamales, frescos, atoles, comidas y viandas, o sea, son viandas con comida, especialmente que se la dedican al santo o a la santa del pueblo. Por aquí, por el lado de Sonsonate, aquí en El Salvador, hay un lugar que se llama Nahuizalco.
ahí le dedican a un tal santo que ellos tienen, unas cofradías, gente que se encargan de hacer tamales, atole chuco, pan dulce, café, y algunos ofrecen hasta chicha, y la chicha por acá emborracha, pero muy fuerte. Se las ofrecen a sus ídolos, a su santo. Aquí ya no le decían ídolo, le dicen santo o santa. Sabemos, dice Pablo, que un ídolo, que esa figura, que ese muñequito, que ese dibujo, nada es en el mundo. No solo aquí, sino alrededor del mundo. No son nada. Son inventos de los hombres. Usted lo pone boca abajo, ahí permanece boca abajo todo el tiempo hasta que se deshace. Si usted lo pone al revés, de frente de una pared que no voltea viendo hacia la pared, pues ahí la queda. Si usted le pone una capucha encima, ahí esa capucha ahí permanece. No se mueven. No tienen nada. Y dice, y que no hay más que un Dios. A ese sí. A Dios es el que le debemos de adorar. ¿Cómo le adoramos a Dios, hermano? Con nuestros cánticos, con estas oraciones, con el día del culto que vamos a la iglesia. Ahí aprovechamos para adorarlo en grupo, en la iglesia misma. Alabarle, cantarle a Él y solo a Él. A Dios sea la gloria por los siglos. Dice Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso no podemos andarle ofreciendo como a Dios mismo, como a Jesús mismo, oraciones ni alabanzas que le dedican a unas santas o santos. Ustedes me entenderán. Muy claro, no puedo hablar. Entonces dice en el versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, pues sí, a la gente le dicen, ay, viera qué poderoso es esta santa, o viera qué poderoso este santo, qué milagroso es. Entonces a ese le dan, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses o santos, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ustedes saben que las gentes, el lugar de habitación de los santos o de las vírgenes es en el cielo. Cuando en la Biblia dice que nadie ha subido al cielo, nadie. Todavía no, ni ha regresado para decir allá está. Los hombres, aquí hay una religión que tiene fábrica de santos. Cada año no sé cuántos santos se hacen. Y yo me gustaría hacer una pregunta. Oiga, ¿y los santos de allá por el año 1800, 1900, 2001 hasta el día de hoy? Pero especialmente los santos de 1800. Hoy ya nadie se acuerda, ¿ves? Nadie le rinde tributo ni nada. Se terminaron. ¿A dónde están esos santos? En el olvido, pero que nunca existieron. Entonces dice que el versículo 6, para nosotros, los creyentes, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, para Dios. Nosotros no somos para ninguna virgen, ningún santo, ninguna santa. Somos para Dios y un Señor Jesucristo, por medio del cual, por Él, son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, aquí Pablo está afirmando a Cristo como Dios, el creador y sustentador del universo. También donde afirma un Dios y un Señor Jesucristo, una afirmación poderosa y clara de la igualdad esencial de Dios, el Padre y el Hijo. Por eso dice, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, los dos iguales al mismo nivel. Qué hermoso, por medio del cual son todas las cosas de Jesucristo y nosotros por medio de Él. Terminamos en esto. Pero no en todos hay ese conocimiento. No conocen, hay gente que no conoce. Me atrevería a pensar si hay algunos cristianos evangélicos que conocen eso. Bueno, hay que afinar el lápiz entonces.
Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, ojo, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Las conciencias de algunos cristianos todavía acusan con intensidad y no les permite comer lo ofrecido a los ídolos. Y está bueno, pero sin sentir, cuando ya no lo hacen, ay, que como yo me acordaba que cuando le ofrecíamos rezos, oraciones y figuras y todo, y cánticos y comida al santo tal o a la santa tal en el día de su en el día del santo, del pueblo del santo, entonces hay alguno, ay, tan bonito que era, Andy caminaba. Eso hay que olvidarle, dice. Todavía algunos imaginaban que los ídolos eran reales, todavía están miedosos y malignos. Entonces, hermanos míos, dice que nosotros no tenemos que tenerle ni miedo ni andarle recordándose de eso, porque dice, esos ídolos nada son en el mundo. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.